Siento frustrado. Siento que esta historia se vuelve a repetir una y otra vez. Por más que intento, nunca es suficiente. Me siento un real fracasado. Siento que nunca veré la luz al final del túnel. Este diálogo mental es el que en muchas ocasiones se repite en nuestra mente. Cuando creemos que ya nada puede ir peor, aparece otro acontecimiento, aparece otra persona, aparece otra experiencia, o quizás un sentimiento o un pensamiento, que parece darse vueltas como cerdo que se revuelca en el barro. Tenemos que darnos cuenta de que una y otra vez el diálogo que está surgiendo en nuestra mente es la realidad que estamos experimentando. Esto queda muy bonito cuando el sol está brillando, cuando todo es magnífico, cuando todo es fantástico, cuando es verano, cuando todo nos va bien. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en tu mente? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu interior para permitir que esos pensamientos entren en tu hogar, en tu templo, en tu interior, en tu mente? Y para permitir que esos sentimientos se alojen en tu corazón y determinen cómo te estás sintiendo. Porque el sentimiento, unido y energizado una y otra vez por el pensamiento, es lo que da la experiencia que estás teniendo a día de hoy. Y todo este diálogo, toda esta historia mental, todo este griterío que surge una y otra vez, estás tú permitiéndolo. Lo que no estás cambiando, tú lo estás eligiendo. ¿Qué viene precedido de esto? Una historia que no hemos revisado. Unos acontecimientos que surgieron en tu pasado y que no los estás contemplando. Aquel que lleva su atención a revisar cuál es tu historia. Simplemente eso. Revisar cuál ha sido tu historia es lo que luego te va a dar el resultado de ser consciente, de ser libre, de tomar decisiones, no en base a la historia que viviste, al ciclo repetitivo, porque o repites o eliges de manera consciente, y volver a tomar una decisión, en este caso, desde tu propia libertad y desde tu propia conciencia. Así que en este vídeo lo que estaremos contemplando es un ejercicio básico, un ejercicio práctico en este mundo espiritual para poder llevar conciencia a tu propia historia. Mi nombre es Imanol Correa Basterra. El nombre, mis padres en algún momento lo pensaron y dijeron, pues Imanol me parece bien. En mi caso, también tiene una historia, incluso la propia elección del propio nombre, ya que fijaros que todo es heredado, todo es dado, todo nos es traducido mediante nuestro sistema familiar. Mi nombre fue elegido porque mi padre, su hermano, mi abuelo y su padre, en este caso mi bisabuelo, se llamaban Manolo, se llamaban Manuel, con lo cual dijimos, vamos a cambiarle el nombre a este ser humano, a este niño tan energético y magnífico, y vamos a ponerle Imanol, que en este caso significa Manuel en español, porque mi nombre es de euskera. Con lo cual podemos comprobar que todo lo estamos heredando. Los apellidos, uno de mamá y otro de papá. Con lo cual nos damos cuenta de que todo lo hemos ido absorbiendo de manera automática, de que todo ya nos ha venido precedido. Nuestra manera de pensar, nuestra relación con las diferentes experiencias de nuestra vida, con el dinero, con el sexo, con las relaciones de pareja, lo que queremos del hombre, de la mujer, de tu manera de vestir, todo siempre viene precedido desde ese inconsciente que viene precedido de tu manera de pensar con respecto a lo que originaste y lo que tú permitiste que entrase en tu conciencia en el pasado. Sencillito. Y luego está la contrapartida de todo eso, que es lo que rechazaste, lo que niegas y lo que tratas de esconder en tu interior, que es la sombra, la parte inadmisible, lo que no te gusta que los demás vean de ti. Y cuando conectamos con una relación de pareja, con alguien que nos gusta, con alguien que nos atrae, con alguien con el que quizás queremos entablar un vínculo más profundo, ya sea afectivo o ya sea de relación de pareja, da igual de la manera en la que sea, eso lo tratamos de esconder. ¿Y qué mostramos? El oro, lo bello, lo que sale a relucir también de la sombra, para no detectar y no reconocer que nos sentimos incompletos, que en ocasiones nos sentimos insuficientes, que en ocasiones nos sentimos fracasados, que en ocasiones nos sentimos inútiles, que en ocasiones hay sentimientos de culpa, de miedo y de cositas ahí que nosotros lo llamamos traumas y heridas y movidas internas. Con lo cual, el primer punto de tu historia personal tiene que ser cuál es la historia que hubo en tu pasado. Que puedas hacer un examen de todas las experiencias que viviste en tu pasado. Con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus abuelos, sobre todo con las personas con las que más tiempo pasaste. Aquí obviamente todavía no entra el sistema educativo, pero sí que puedes entrar también a ver el tema de, por ejemplo, cuando si estuviste en una guardería o si alguien te cuidó o si pasaste mucho tiempo, por ejemplo, con alguien de tus abuelos. Eso es algo muy poderoso para ver cuáles han sido las experiencias, cuáles han sido las creencias, cuáles han sido las ideas que tú has ido acumulando en tu mente en base a historias. En este caso es mi mamá es, mi papá es, mi hermana es,
el mundo significa, la vida es, y también meteremos en este caso a el dinero es, Dios es, la salud es, el cuerpo es, porque al final una creencia es algo que yo he tomado como verdad, que para mí tiene ese significado, para mí tiene sentido y yo encarno esa manera de pensar, porque tengo que defender mi manera de pensar. Recordemos que en el Señor de los Anillos, mi tesoro. Tu tesoro es tu manera de pensar. Tu tesoro es quien quieres ser. Tu tesoro es aquello que te da identidad y con lo cual encarnas esa identidad y tú vas con el muñequito, en este caso con el cuerpo, todos los días relacionándote con el mundo, relacionándote con las personas y relacionándote con las circunstancias desde esa manera de pensar. Con lo cual, examina tu pasado, examina cuáles son tus creencias, examina cuáles son tus valores, examina qué ideas y pensamientos tienes con respecto a la mujer, el hombre, lo que hemos visto anteriormente. Y punto número 2, lo que veremos en esta historia, que Joseph Campbell lo describía perfectamente, que es como, al final es una historia circular del héroe, ¿vale? Para llevar conciencia y llevar luz a todas esas experiencias que ha sucedido en tu día a día, para que de una vez por todas, tú, y solo tú, tomes una decisión desde tu conciencia, es decir, desde el presente, que tú elijas realmente qué eliges representar en este instante en el mundo, con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto al ejercicio, con respecto a la relación de pareja, a tu propósito o trabajo, a tu espiritualidad, a las emociones. ¿Cuál es el sentido que tú eliges darle a las cosas? Porque tú tienes el poder sobre tu mente. El curso de milagros nos comparte una frase petit, que es: el único poder que tienes es el poder de elegir. Y uno de mis superhéroes favoritos, Spider-Man, nos dijo: un poder conlleva una gran responsabilidad, a lo que le añado, y una gran responsabilidad, no, y un gran poder es tomar responsabilidad de lo que sucede. Con lo cual, en este punto número 2, lo que veremos es, tanto si ya has tomado conciencia de esa parte de tu vida como si no, es primero, ¿qué es lo que propició ese cambio? Es decir, ¿qué te hizo buscar una solución? ¿Qué te hizo querer cambiar? ¿Qué te hizo dejar de representar, dejar de identificarte con esas ideas? Y si estás en un punto quizás más inicial revisando ese pasado, es ¿qué es lo que haría que tú tomases la decisión de cambiar? ¿Qué es lo que te gustaría interpretar y representar en este mundo? Y eso es lo que va a ser como tu por qué. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué dejar de identificarte? ¿Por qué dejar de pensar esas ideas? ¿Por qué dejar de estar vinculado con ese antiguo yo? Con esa idea que tienes de ti limitada, imperfecta, insatisfecha, insuficiente, que tiene que ver con tus heridas de infancia. ¿Por qué? Esa sea la razón, el motor, el combustible que tú puedas empezar a iniciar en este proceso de cambio. Porque créeme, toda constante, o sea, todo en la vida siempre inicia en un cambio. En una toma de conciencia, en una conversación, en una decisión, en una charla que tienes, en un compromiso que coges, en un valor que adquieres, en un libro que lees. Todo siempre va y nace desde una toma de conciencia. Desde querer ver lo que sucede en las diferentes experiencias en tu día a día, desde otro punto de vista. Es a través de las experiencias. Las experiencias que suceden en tu día a día no es más que es más que una representación de ese pasado que trata de volver a presentarte el regalo, el aprendizaje. ¿Para qué? Para que lo que estamos viendo en el punto número 2, para que se dé el cambio, para que tú des ese salto cuántico que llaman en la parte de la espiritualidad, para que tú te des cuenta de que eso no sirve a lo más elevado, de que eso no sirve a Dios, de que eso no sirve al amor, de que eso no sirve a tu poder interior, a la libertad y a la paz, que es lo que todo ser humano en última instancia quiere. Punto número 3. En toda historia de héroe, en toda película que hayamos visto, lo que mola de todo esto es ver cuáles son los desafíos, cuáles son los retos por los cuales el héroe va pasando, por los cuales esa persona que va a presentar, por ejemplo, como J.K. Rowling, que presentó sus libros a diferentes editoriales y creo que le dijeron en 12 o 13 editoriales que no querían presentar el libro del Niño Mago. Hasta que al final, en la editorial número 14, ¡pam!, le dijeron que sí. ¿Cuáles han sido, apartado número 3, cuáles han sido los retos, los desafíos que has tenido en tu experiencia de vida? Por ejemplo, os cuento parte de la mía. Una de mis experiencias que mayor impacto ha tenido en mi vida es darme cuenta de reconocer que mi vida no era tan perfecta, no era tan divina, no era tan cómoda y tan increíble como creo que fui. Porque yo tuve una vida cómoda, mis padres de puta madre, con mi hermana, felices, en casica, compartiendo, nos íbamos de vacaciones, dinero de manera estable, de manera regular o normal. Y todo fue
así fue fantástico, hasta que empecé a darme cuenta de que en mi adultez había cosas que yo notaba ese sentimiento, ¿no? Es el sentimiento a veces de insuficiencia, de escasez, de comparación, de rechazo, que sentía cuando me relacionaba con el mundo y con las personas, y conmigo mismo, cuando estaba en soledad en mi cuarto, es que pude darme cuenta de que había algo que no marchaba bien. Había como una sensación de que emanaba de insatisfacción, de intranquilidad, de desdicha, de absoluto miedo. ¿Y esto? ¿Cómo puede ser posible a pesar de todas las experiencias tan perfectas, tan maravillosas y la familia que tuve? Sí, sí, sí. En la Biblia dice una frase que es: honrarás a tu madre y a tu padre. Eso es honrar la historia que viste con ellos. Honrar el femenino, honrar el masculino, honrar a tus ancestros, honrar a tu sistema, honrar quién eres. Es decir, lo que has venido a representar. En mi caso, Imanol Correa Basterra, hombre de Navarra, de España, tal, toda esa movida. Honra todo eso. Y desde esa conciencia, desde ese presente, elegir tomar tú tus propias decisiones, elegir tú tu propio camino, elegir escribir qué es lo que quieres representar, qué eliges de manera consciente en el mundo, aquí y ahora. Eso es la verdadera libertad. Eso es la verdadera sensación de paz. Y eso, obviamente, como hemos comprobado en muchas y otras experiencias, el importante trabajo que se requiere de llevar perdón, de llevar un proceso de terapia, de llevar un proceso de acompañamiento, como es el que tenemos con los alumnos en el máster de mentalidad milagrosa. Llevamos primero una toma de conciencia de cuáles han sido los juicios, los pensamientos equivocados, las decisiones y las experiencias que hemos grabado de manera inconsciente en nuestra mente, para entonces ser liberado, y desde ahí, desde esa libertad, tomar una nueva decisión desde la comprensión de cómo funciona tu mente, de cómo funciona tu cuerpo, porque creedme que en este mundo espiritual, si una comprensión entre lo que es el significado de la mente o espíritu y la parte corporal, de la parte de la experiencia, estamos jodidos. Porque así como en el cielo, como en la tierra, fantástico, pero no solo en el cielo. Porque si no nos quedamos solo en las nubes, en los mundos de Yuppie, en la quinta dimensión, en los códigos de luz y toda esta hostia. Que realmente lo que nos hacen es dar la vuelta siempre al mismo círculo y parecer ciruelos que estamos dando vueltas alrededor del árbol. Y el árbol es otra vez nuestra historia repetida una y otra vez. Pero no nos damos cuenta. Porque uno de los mecanismos principales de la mente es el olvido. Y esto es lo que trabajamos profundamente en el máster de mentalidad milagrosa. Vamos a irnos al apartado número 4. Después de haber puesto todos los desafíos que hemos tenido, todos los retos por los que hemos pasado, el punto número 4 es cuál es el resultado final y qué es lo que ha hecho que ese cambio, esa decisión que hemos tomado ha originado en nuestra experiencia de vida. Es decir, esa toma de conciencia, ese curso que has adquirido, ese compromiso nuevo que has cogido, esa decisión de realizar un cambio en tu mente, de liberar todos esos patrones, todos esos bloqueos inconscientes, de deshacerte de ese miedo, de soltar todas esas creencias, ¿cuál es el resultado que ha dado? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Porque si algo tenemos que tener en cuenta es que todo ser humano lo que realmente anhela, desea, es paz. No quiere más dinero, no quiere un cambio de pareja, no quiere un cambio de trabajo, no quiere viajar más, no quiere una casa nueva, no quiere todas las mierdas del mundo, no quiere todas las fumadas. Lo único que quiere es paz. Y si no, pruébalo con tus amigos, pruébalo con tus familiares, pruébalo con tu pareja o pruébalo contigo mismo desde la total honestidad. ¿Qué elegirías? ¿5 millones de euros? ¿O paz y tranquilidad? ¿Una casa nueva, el coche de tus sueños, la casa de tus sueños? ¿O la habilidad de gestionar tus emociones, de gestionar tus pensamientos, de gestionar tus sensaciones y de conectarte con estados más elevados de conciencia, con la paz y con la tranquilidad en cada momento sin importar lo que pase? Sin importar lo que pase. Enfermedades, traumas, experiencias negativas, me han rechazado, me ha dejado la pareja, lo que sea. La posibilidad de tener la conciencia y las herramientas de poder llevar liberación, paz y alegría a tu corazón y a tu mente. Siempre va a haber esta disonancia, esta decisión entre lo que quiero con respecto a lo que veo en el mundo y lo que anhelo conseguir según este pasado repetitivo o lo que realmente es importante. En la Biblia también se comparte: guardarás tesoros en el cielo, porque aquí en la tierra, tanto las cucarachas como el viento se llevan esas cosas, desaparecen, se carcomen. Tienes que tener conciencia y llevar tu mente a siempre buscar lo que permanece, tu verdad, tu poder, tu libertad y tu paz con respecto a ti mismo. No con respecto al otro, no con respecto a lo que quiero, no con respecto a lo que anhelo, no con respecto a lo que deseo, porque cuanto más desees, cuanto más anheles, cuanto más quieras,
Ya estás partiendo desde una energía, desde una vibración de escasez, de necesito, de quiero. Y entonces cuando eso lo tenga, eso lo quiera, esa persona venga a mí, este trabajo, esta casa, esta oportunidad, entonces yo ya... Y eso es desgaste, eso es sufrimiento. Con lo cual en este apartado número 4, háblame sobre las cualidades que has integrado, háblame sobre los aprendizajes que has hecho, háblame sobre las experiencias que has vivido, háblame de tu estado de energía, háblame de las herramientas que has logrado. Y en el caso de que así no lo sea, ponte a pensar en tu mente esa identidad de poder, qué herramientas has adquirido, en qué cursos invertiría, de qué personas se rodearía, cuál es la mentalidad que tiene que empezar a optar en su interior para poder llegar a merecer y a poder llegar a conectar con esa identidad de poder. ¿Cuáles son los principios elevados espirituales con los que tienen que empezar a sintonizar o conectar? ¿Cuáles son las cualidades que tienen que empezar a integrar y a encarnar? ¿Cuál es el diálogo mental que se requiere para poder encarnar esa identidad de poder? Y sobre todo, ¿qué elecciones y decisiones realiza en su día a día con respecto a las acciones que realiza en lo cotidiano? Porque es en lo cotidiano, es en el día a día, donde uno tiene que tomar la firme decisión de coger esa intención con respecto a esa identidad de poder y llevarlo a acciones, llevarlo a decisiones, para que ese cambio despierte. Porque tu identidad de poder, aquello que quieres, aquello que sabes que es para ti y que siempre ha estado ahí disponible, ya está disponible ahí. Desde tu propia libertad, desde la realidad verdadera de quién eres, porque el creador, el artesano de toda esta realidad, ya te ha dado todo eso, porque cuando Dios da, Dios lo da de manera eterna, de manera perfecta, de manera completa y sobre todo, de manera gozosa. Con lo cual, ¿qué es lo que debo de permitir en mi vida? ¿A qué es a lo que debo de abrirme en mi vida para que eso se dé? ¿Qué sentimiento tengo que empezar a permitir y a sincronizarme para que eso se dé? Esa es la verdadera pregunta. Y normalmente suelen ser cualidades, normalmente suelen ser principios de poder con los que uno debe de empezar a sintonizar, empezar a conectarse energéticamente y luego llevado a acciones. Recordemos que la acción no nos da nada, absolutamente nada. Es siempre la intención, la elección con respecto a lo que elijo ser, que va a provocar la acción. Porque un futbolista, cuando amanece un martes por la mañana, su identidad de futbolista le despierta la acción de empezar a jugar a fútbol, de entrenar, de mejorar el chut, de mejorar la defensa. Y así ocurre con todo. Con lo cual, ese sentido de poder, con respecto a la liberación de todo eso que está bloqueando la conexión con esa identidad de poder, que son sentimientos, pensamientos y la negación de tu propia energía natural, es lo que va a dar que aparezcan luego las acciones y las cosas que quieres tener. Por eso, la ley de la vibración, la ley de la asunción y la ley... ¿Cómo se llama esta? La ley esta del secreto, que sale en el libro del secreto. Bueno, la ley de la manifestación a veces está enfocada en cosas externas, en cosas del mundo, en cosas que quiero tener, en cosas que quiero conseguir o lograr. Pero no está basada en la identidad que tengo que empezar a permitir, en los obstáculos que tengo que derrumbar, en las limitaciones que tengo que empezar a entregar para que eso así se dé. Y creedme que en mi experiencia, después de más de 15.000 pavos invertidos, de 6 años de ir para aquí, de ir para allá, de ir a una cosa, de ir a la otra, he conectado con la profunda insatisfacción de que eso no te da absolutamente nada. Pero parece que tienes que conseguir esos miles de euros, esa libertad financiera, esa pareja que te dé por fin la paz y el amor que tanto deseas, ese retiro, ese programa, para que entonces puedas ser feliz, para que entonces descanses en tu paz. Y créeme que eso no te va a dar nunca absolutamente nada, porque es un sentimiento de insatisfacción, es un deseo ardiente de tu niño interior herido el que quiere conseguir todo eso, es decir, cosas del mundo, cosas que queremos tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener? Hacer más, negativo. Si es tan sencillo el ser, hacer y tener, empieza aplicando por lo más importante, por el ser. Y eso es lo que nos enfocamos en el Máster de Mentalidad Milagrosa, después de estos 7 años de experiencia en los que he ido a retiros, a cursos, a eventos, me he dado cuenta de que no se requiere de otro programa más, sino se requiere de un proceso transformacional de acompañamiento en el cual empecemos a darnos cuenta de cuáles son los juicios, de cuáles son los pensamientos, de qué energía está propulsando esos pensamientos y esos juicios que tenemos en nuestra mente con respecto a lo que creo que soy, y desde ahí soltarlos, liberarlos, entregarlos mediante la práctica del perdón, mediante la respiración y sobre todo mediante la contemplación de esas sensaciones o energías que suceden en este mismo instante. Para entonces luego así empezar a permitir esa identidad de poder que está sincronizada con esas acciones y que luego,
como ya sabemos que todo se nos da por añadidura, porque el resultado es garantizado, porque la fe viene dada cuando uno sintoniza con esos principios elevados, tengamos lo que sea que Dios quiera. Así que si quieres seguir profundizando en esa mentalidad milagrosa que da como consecuencia todo ese tener para primero vincularse con el ser y luego el resto ya vendrá, para volver a tu paz, volver a tu libertad, volver a conectar con tu verdadero poder interior, escribe la palabra en los comentarios milagrosa y digo milagros o respóndeme con la palabra milagros por el Instagram imanuel.cb. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones para este maravilloso día.